Hola a todos y bienvenidos a un programa un poco diferente de En ocasiones recomiendo cine, porque hoy no vengo solo, hoy me acompaña mi buen amigo Manu. Manu, preséntate un poco para que te conozcamos todos los oyentes. Bueno, bien hallado, Pepe. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Yo, bueno, soy graduado en Geografía e Historia por la Universidad de Jaén. El curso anterior hice un máster en documentación en la Universidad de Sevilla y ahora recientemente acabo de terminar el máster de profesorado y estoy opositando a secundaria. O sea que como veis, conocimientos frescos y me venía perfecto como anillo al dedo porque esta semana necesitaba que viniese alguien para ayudarme a mirar un poco esta película con otros ojos, no los de solo un cinéfilo, sino también los de alguien que, bueno, sabe un poco lo que se está tomando prestado o lo que se está inventando de la antigüedad. Porque llevamos meses hablando de la Odisea de Christopher Nolan. Aquí en este programa se ha mencionado mucho, con Franja también hemos hablado. Y esta semana, no sé si sabía un poco lo que ha pasado, pero se ha realizado el estreno mundial en Londres. Y ya estamos viendo un poco las primeras impresiones, la gente está dando sus opiniones. Para el resto de los mortales, para ti y para mí, nos llega el 17 de julio, la semana que viene. Así que, bueno, primer melón que abrimos. O sea, no sé si te generaba un poco de respeto venir aquí a hablar de una película que ninguno de los dos hemos visto. Hombre, respeto siempre porque además de no haberlo visto tiene un presupuesto considerable, hay mucha expectación y evidentemente pues, opinar sobre lo que no has visto pues te genera bastante vértigo, pero bueno, aquí estamos para ello. Sin miedo alguno. O sea, hoy venimos para hablar del reparto, como bien ha dicho Manu, que hay muchísima gente, de estas primeras reacciones que hay un poco de opinión dividida y bueno, de hacer nuestras recomendaciones, que para eso estamos aquí también. Así que hemos puesto un poco de contexto de la Odisea, la fecha y todo. Pero bueno, más que hablar de una película, si es buena o mala, aquí vamos a hablar del qué significa adaptar un clásico como la Odisea en pleno 2026. Y para eso, Manu, pues tu mirada como historiador puede aportar cosas que, bueno, que muchas veces a nosotros los cinéfilos se nos escapan. Entonces, no sé qué te sugiere a ti este año, qué pinta la Odisea en este 2026. Bueno, para empezar, una historia muy potente, ¿no? Porque es una de las grandes obras de la literatura, tiene un impacto en todo lo que es Europa, pues enorme. A lo largo de todos los siglos ha generado una influencia enorme en todos los hombres, incluso en Europa. Hay algunos expertos que expertos en literatura que incluso dicen que incluso tanto la Ilíada como la Odisea pues han impactado mucho, han moldeado la propia moral griega, incluso la contemporánea. Entonces, ante todo, estamos con una obra, una envergadura muy, muy, muy grande. Entonces las expectativas están justificadas, ¿no? Son muy justificadas Que no las decimos expectativas. era innecesaria una película, aquí viene a lucirse, o sea, lo que se va a ver en estas próximas semanas es algo muy importante, ¿no? Es muy importante porque, como ya hemos mencionado antes, una de las grandes obras de la literatura universal. Claro, porque a mí me pasa que como aficionado al cine, lo primero en lo que me fijo es quizás pues en esto mismo, en quién aparece, el reparto, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es, bueno, cómo va a gestionar tantos actores importantes, ¿verdad? Que buena parte del reparto es aquel que vimos ya en 2024, jugada que le funcionó muy bien en los Oscars con Oppenheimer, y tenemos a Odiseo interpretado por Matt Damon, que por cierto es la tercera vez que trabajan juntos, ya coincidió en Interestelar y en Oppenheimer, que es muy recomendada también. No sé si te gustó o no te gustó la película. Bueno, me sorprendió bastante, sobre todo un poco por la psicología de Oppenheimer, ¿no? Eso es lo que más me chocó. Creo que, pues, creo que es capaz Nolan, ¿no? De trasladar un tema tan complejo, ¿no? Como puede ser el tipo de la bomba atómica, la Sí. física, a un público más general. Pero bueno, sí es cierto que me chocó bastante la propia psicología del personaje. Yo creo que esa psicología es muy atractiva y muy atrayente para el espectador. ¿Y tú crees que supo gestionar bien? Porque claro, ahí en la foto de antes hemos visto Mm. cantidad de gente famosa, o sea, y quieras que no es importante gestionar los minutos en pantalla, porque claro, cada uno quiere su minuto de gloria y en mi opinión yo creo que Oppenheimer se hizo bastante bien. Sí, yo creo que lo gestionó bien. O sea, tú como los entrenador de fútbol, ¿no? Como tienes grandes estrellas, pues todo también tiene que saber gestionarlo. Entonces, como director, pues aparte
de saber trasladar bien una historia del papel del guión hacia la gran pantalla, pues también tiene que saber lidiar con la grande figura Claro. de la gran pantalla. Entonces, pues yo creo que, en mi humilde modo de ver, yo creo que lo supo gestionar Bastante considerablemente bien. bien. Sí, sí, sí. Claro, y tú como historiador quizás, aunque a mí me haga muchísima ilusión volver a ver a Matt Damon con Nolan, quizás te fijes en otras cosas. No sé si qué es lo primero que te fijas cuando ves una película ambientada en la antigüedad. No sé si el vestuario, las armas que se utilizan, los barcos que vemos a lo largo de la película, incluso la propia arquitectura, ¿no? Bueno, pues te fijas en todo, ¿no? En los planos, te fijas en lo que he dicho, la vestimenta, la armadura, en la arquitectura. Yo personalmente le presto mucha atención a los diálogos, porque creo que es muy importante, cuando se hace una película de temática historia, trasladar o intentar trasladar esa idiosincrasia, ese ethos de la época que queramos representar al público actual. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Entonces creo que lo que, aunque no es lo primero que me fijo, porque evidentemente lo primero que te entra es por lo visual, pero sí es cierto que a medida que va avanzando el largometraje, pues me voy centrando en los diálogos, si comprende, si no lo comprende, cómo traslada la inquietud de la gente de aquella época a los intereses o a nuestra percepción de hoy día. Vamos, no lo había pensado así porque, claro, el diálogo, la forma de comunicarse entre los personajes es muy, muy importante, Sí, ¿no? porque al final, si nosotros nos paramos a pensar, nosotros pensamos en un lenguaje muy Sí. concreto. O sea, nosotros podemos pensar, pero al final estamos pensando en un idioma concreto, con unos conceptos también muy concretos. Entonces, materializar eso, en este caso, eso, a 3.000 años posteriores, es muy complicado. complicado, en una obra que es de una envergadura muy importante. Yo Entonces, es tengo- una, quizá, pues, lo más importante que ha hecho Nolan hasta ahora, ¿no? Porque Sí. una obra, ya hemos mencionado antes, de las más importantes de la literatura universal. Claro, y antes hemos visto esa comparación porque era una de las cosas que más le han criticado, ¿no? Que no es porque se haya inventado la estética, pero quizá en Troya en 2004 sí se vieron una armadura más adecuada a la época de bronce, de periodo más griego clásico, y en esta decían, bueno, parecen armaduras muy lisas, no hay decoración, que por lo menos la de los generales que si eran más artísticas, entre comillas, hablando, ¿no? Bueno, es que aquí creo que el director cuenta con dos cosas que son importantes. Una es la fidelidad absoluta a la historia y luego ciertas licencias, sobre todo para el imaginario público. Porque evidentemente la armadura que uno puede pensar, una persona de aquí de la calle, la armadura que puede pensar de esa época es la que salen en Troya. Pero si bien es cierto, este momento de la película, ¿no? Que está ambientado en lo que se conoce como la Grecia arcaica o la Edad Oscura porque conocemos muy poco de ese periodo. Entonces, pues si acudimos al arte, a la escultura, vemos que esa figura escultórica pues, son mucho más pesadas, si la comparamos con el periodo clásico, con el periódico helénico. Ya tienen una ligereza mucho más conseguida. Entonces, presentar esa armadura lisa, quizás tan pensada, no sea tanto un error histórico, sino como un aspecto más de fidelidad a la propia historia. Entonces, lo que decían de una reinterpretación del mito no es tanto eso, sino que es históricamente casi más preciso Bueno, de lo o que... sea, tenemos que esperar a ver la película, ¿no? Para saber con más detalle, ¿no? efectivamente, pero bueno, por lo que hemos ido viendo, a mí el tema de la armadura en principio no me genera Tanta tanto preocupación, choque, ¿no? Vale, vale. efectivamente. O sea, claro, hemos visto la dificultad que tiene representar una época y precisamente esta semana se ha despertado, para los que estén así más pendientes en Twitter, una polémica que va un poco más allá de lo que hemos comentado, porque durante una entrevista promocional le han preguntado a Lupita Nyong'o, ¿qué se llama? La actriz que interpreta a Helena de Troya, que qué le diría a Homero si lo tuviera delante. Y la verdad que, bueno, la respuesta no ha sido tan bien recibida porque ha dicho como que el autor no le dio la suficiente atención a los personajes femeninos. Y bueno, como era de esperar, la gente en redes pues se la ha comido. No sé si, primero de todo, tiene sentido juzgar un texto de hace casi 3.000 años con criterios de representación del 2026. No sé si eso... Bueno, a mi modo de ver no tiene ningún sentido intentar trasladar nuestros conceptos, nuestras ideas a una obra de hace 3.000 años, porque estaríamos amputando la obra
creo que hay que hacer todo lo contrario, intentar trasladar a nosotros a aquella época, ¿no? Ver qué podemos aprender, quién está contando el autor, en este caso Homero, cómo interpreta ciertos temas que a lo mejor nos pueden interesar más a nosotros o incluso menos. Sí. Creo que esa es la forma que hay que acercarse en general a la historia o a cualquier tema de la literatura, ¿no? Entonces, pues intentar acudir con una visión ideológica en este caso a la Odisea, pues Claro, limita un poco el mensaje que te queda muy puede- limitado, más que limitado amputa el mensaje, ¿no? Entonces está al final reinterpretando la obra en sí. Pero entonces, no sé si tú compartes un poco el comentario crítica que ha hecho la actriz sobre que los personajes femeninos están infrarrepresentados en la Odisea. Yo, por lo pronto, difiero totalmente. No sé qué opinas tú. A mí me ha sorprendido desgraciadamente este comentario porque creo que no ha entendido, o sea, no sé si se han leído la Odisea, espero que sí, porque o sea, ya no solo por el propio hecho de actuar en la película y de hacerla, sino porque creo que te haya interesado. claro, creo que es muy edificante leer tanto la Ilíada como la Odisea, como otra obra grande de la literatura, ¿no? Pero yo creo que está equivocada, ¿no? Porque sí hay una gran representación femenina y Homero le da un peso bastante importante a la mujer dentro de su obra, ¿no? No solo en la Odisea, sino también en la Ilíada, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues Atenea es una diosa estratégica que va guiando a Odiseo o Ulises, como prefiramos. Pues Penélope también encarna un valor muy importante, ¿no? Como es la lealtad. Tenemos que Circe convierte al hombre en cerdo, que pues yo de hoy no, con esa polémica, Sí. siempre hay una polémica, ¿no? De guerra de sexo, pues es interesante. Calipso atrapa a un héroe durante Muchos años. 7 años creo que eran. También tenemos a Cassandra que puede ver el futuro. Que esto es muy interesante porque aquellas personas que estaban en los templos y en los oráculos generalmente eran mujeres, no eran hombres. Cuando tú ibas a un oráculo, por ejemplo el oráculo de Delfos, ¿no? Que es el más importante, lo que había detrás era una mujer hablándote. Entonces, esa representación femenina casa muy bien con la película. Está muy Luego bien. también la famosa escena de la sirena, pues, como sus cantos pues, son música que cuando lo escuchan los hombres también es un arma, ¿no? Porque al final distraen a los que quieren La misión que tiene, efectivamente. Pues tenemos a Nausicaa que salva a Odiseo, pues si Nausicaa si no salva a Odiseo, pues ya está, se acaba la obra Y nos vamos todos a nos casa. levantamos. Pues tenemos también a Andrómeca, que también tiene un discurso, bueno, a día de hoy lo tacharemos de antibelicista, ¿no? Pues también es algo Muy interesante. Tenemos también a Hécuba, a Afrodita también aparece, a Hera, Joder. a Tetis, que involucra a Zeus. Que o sea, que la mujer creo que tiene un papel muy importante y sobre todo con un papel que se le da desde la antigüedad, ¿no? De una sabiduría Sí. sapiencial, muy distinta a la del hombre, ciertamente, que es muy distinta, pero una sabiduría muy ligada a la prudencia, a la generosidad, que yo creo que a día de hoy pues sería muy interesante volver a recordar y a mostrar. Entonces yo creo que es una oportunidad para mostrar también ese aspecto femenino. Entonces, lo que podemos intuir de esta crítica es lo que comentabas, que puede ser que no se haya leído el material original y claro, es que la lista que ha dado de personajes y su relevancia en cada paso de la historia, que no es poca, da a entender que sí hay mucha representación femenina en la historia. Entonces, quizá la gente se queda con los cíclopes, el caballo de Troya, que de hecho ni aparece en el poema original, pues no sé si estoy en lo cierto. Bueno, aparece, o sea, es que hay que entender que la Ilíada y la Odisea son dos de Homero, son dos obras de Homero, pero que reflejan dos aspectos muy distintos de Homero. La Ilíada, según los expertos, parece que está escrita en su juventud, y en cambio ya la Odisea es en su madurez. Entonces es muy interesante, pues no sería comparar muy interesante ambas obras. Pero bueno, sí, no sé si en la película aparecerán ni cómo aparecerán, pero bueno, sí es cierto que es la escena no más famosa, ya que todo el mundo en el imaginario colectivo tiene. El caballo, tal, la guerra, Claro, entonces vemos la dificultad que le supondría en su momento a Nolan plantarse ante una cultura totalmente distinta a la británica, ¿no? Y decir, ¿por dónde empiezo? Porque es que no es solo
adaptar un texto antiguo que ya tiene su propia dificultad, porque ha dicho que de esa época no se tiene tanto material, pero es que hablamos de cultura mediterránea. Y precisamente, pues buscando información sobre esto, me encontré una entrevista de Denzel Washington promocionando Fences, una película muy, muy interesante que no sé si es del 2015. Aquí me puedo estar equivocando, pero lo importante es el vídeo que he traído porque viene a colación un poco de la crítica que le están haciendo a Nolan de que ha britanizado la historia. Entonces, si vemos Why did he need a el vídeo black director? Could a white director not have It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in a Steven space right now. Spielberg did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List. But there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. So why did he need a Claro, aquí vemos que Denzel Washington es un tío muy listo, que sabe en general suele hablar con mucho acierto, pero yo entiendo que la crítica no es solo a si Odiseo lleva casco o no, pero no sé si tiene suficiente fundamento o estamos confundiendo fidelidad histórica con interpretación artística, ¿no? Hombre, yo creo que para hacer una buena interpretación hay que ser pues fiel al hecho que se quiere interpretar. No podemos interpretar una escultura, una obra de arte, un texto histórico si no conocemos el texto o la escultura que se enmarca lo que queremos comentar. Entonces, pues sobre la estética también se habla mucho, hay un debate interesante. Bueno, yo creo que soy de la opinión de que una persona ajena a la cultura pues puede intentar representar bien esa cultura. Siempre y cuando pues acerque de una forma correcta a lo que se quiere interpretar. Ahí va a estar la clave cuando se vea el largometraje. Ha sido capaz Nolan de acercarse a esa cultura, ha sido capaz de entenderla, de captar la inquietud y de saber plasmarla. A ver, yo creo que, o sea, una de las mayores fortalezas de Nolan es que siempre que se adentra a algo que quizá lo que no esté tan familiarizado, porque cuando hizo Oppenheimer hizo mucho estudio de campo, de estudio militar, los personajes, todo lo histórico, y es verdad que si con ese estudio de campo puede llegar a entender pues el corazón del viaje de Ulises, pues chapó, o sea, al fin y al cabo él ha sabido salir de muchas situaciones en contra, pero no sé hasta qué punto un buen trabajo de documentación puede compensar el no pertenecer a esa cultura, ¿no? O sea, quizá no entienda pues lo que es cultura mediterránea, hablando así, ¿no? Bueno, lo puede conversar al 100%, porque tampoco ayudaría que una persona, por muy mediterránea que sea, si no conoce su propia cultura y su propia idiosincrasia, pues tampoco podrá saber trasladarla a los demás. O sea, aparte de estar en tu propio, o sea, ser partícipe de esa cultura, si no la conoces, si no te empapas de ella, pues tampoco serás capaz de eso. Sí, Entonces, sí. pues, con un buen trabajo, aunque no sea pues natural del Mediterráneo, como en este caso, pues se puede perfectamente plasmar. Que no hacía falta un director griego o un director italiano, pero bueno, que quizá veremos en qué medida ha afectado en su intento de pues reinterpretar el mito, ¿no? Claro, aquí un poco lo que comentábamos antes. Hay que saber también equilibrar un poco, porque quizá ser totalmente fiel al gran público le puede chocar. A lo mejor una persona, como yo que soy del gremio o tal, preferiría una fidelidad pura, pero claro, eso sería a lo mejor restringirlo demasiado a un ámbito demasiado académico. Al lenguaje actual, claro. Quizá, que no lo entiendan. Bueno, un lenguaje sin más académico. Hay que también tener en cuenta que pues, el cine es una industria de masa que quiere atraer a la mayor parte de gente, que la gente gana dinero. Entonces, claro, yo creo que también hay que saber conjugar y equilibrar bien ambos aspectos. Y siempre con respeto obviamente. al material. Evidentemente. Y bueno, todo hasta ahora lo que hemos comentado son opiniones personales, obviamente, pero como ya mencionamos al principio, ya hay gente que la ha visto, que puede decirnos un poco pues qué le ha parecido, y hemos visto incluso comparaciones con El Señor de los Anillos, que me ha sorprendido bastante porque dicen que es como
pues la representación más parecido a lo que ellos han visto, a lo que consiguió Peter Jackson en esta... Odysseus. Vamos a ver el teaser para que la gente vea un poco la magnitud de todo, porque es una pasada. I remember a wife, a son. I can still save them. No one can stand between me and home. Not even the gods. The Odyssey, en cines el 17 de julio. Bueno, a los dos nos gusta mucho el Señor de los Anillos, pero ¿tú crees que una película que te cuente el regreso de Ulises a Ítaca puede llegar a conseguir esta misma sensación que te transmite Jackson con el viaje mítico de Frodo, la Comunidad del Anillo, o son dos estructuras narrativas pues completamente distintas? Que no... Bueno, yo creo que... Bueno, no sé si incluso esta cita es del Señor de los Anillos, no estoy seguro. Pero bueno, la idea principal es que muchas veces lo más importante del viaje es la vuelta. Porque una vez cuando ya has conseguido esa misión, pues el volver a casa. Yo creo que la Odisea pues tiene pues muchísimos temas muy importantes, ¿no? Como el regreso a casa, ¿no? El hogar, la importancia del hogar, que yo creo que puede dar a interesante reflexión a todos aquellos que vayan a ver la película y sobre todo aquellos que lean la obra. Entonces, pues bueno, visualmente, como hemos visto en el teaser, va a ser una película muy potente, muy potente. Quizás se parezca mucho a Gladiator 2 en ese sentido. Y quizás ese atractivo estético, pues quizá le dé esa aura de obra grande y mítica. Vale. Quizás la obra del Señor de los Anillos, esa importancia viene del propio... la propia obra, de donde parte, cómo, ¿no? Efectivamente. Y aquí esa importancia venga de los planos y de la estética en general. Entonces, que la gente se quede tranquila, que no son comentarios en vano que han hecho aquí en Variety o en Hollywood Reporter, que puede que sí, ¿no? Que a lo mejor estamos en el próximo Señor de los Anillos, a lo mejor que llevan diciendo, tenemos el próximo Señor de los Anillos, ¿cuánto? 10, 12 años, ¿no? Desde que salió el Retorno del Rey, ¿no? Sí, bueno, también con el propio Hobbit pues ha habido evidentemente muchas comparaciones. Evidentemente pues cuando una secuela, ¿no? del Señor del Anillo pues se compara con las que ya se han hecho previamente, las adaptaciones, y luego pues también tenemos el ejemplo de la propia serie que está produciendo Amazon del Señor del Anillo. Como son obras tan grandes que han influido tanto pues, y que han generado tanta expectación y que han generado tanto en los espectadores y en los lectores, pues que evidentemente pues tiene muchas comparaciones y creo que es algo positivo. Sí, yo opino igual, positivo. que te comparen con algo como fue el éxito, el fenómeno que fue el Señor, bueno, y sigue siendo, no en el pasado, que sigue moviendo mucho. Dice mucho del trabajo que ha hecho Nolan y todo su equipo. Pero bueno, hemos analizado un poco el reparto, fidelidad histórica, polémica y las primeras impresiones. Ahora toca mojarse, ya no es opiniones de lo que hemos visto. O sea, si cuando llegue a la película, la veas, ¿qué tendrías tú que ver en la sala de cine para salir diciendo, este tío ha entendido la Odisea, chapó, y con lo que hemos visto y hemos comentado, ¿qué nota le daría a la película sin verla? Pues es una buena pregunta. Pues quizá un poco de lo que te mencionaba antes, ¿no? Quiero ver el valor que tienen los diálogos. No quiero que la Odisea sea reducida a una mera película de acción. Sí. Creo que sería un grave error. Creo que sería no haber entendido la obra de la Odisea. Sería reducir a una obra de guerra que no tienes, que vienen dos, luchan y uno se vuelve a su casa. Creo que no tiene ningún sentido. Y me gustaría mucho los diálogos, sobre todo para ver cómo entiende Nolan pues, los aspectos que trata la Odisea, ¿no? El regreso a casa, la fidelidad, el tema de la moral, de la nobleza. Creo que son temas muy interesantes y me gustaría ver cómo lo plasma. Entonces yo creo que pues, ahí va a estar la clave, que también pues, representaría muy bien esa fidelidad a la obra. Con la estética no tengo ninguna duda de que será muy bueno, ya está visto en el teaser, quien vea el trailer pues también le llamará poderosamente la atención.
Pues entonces, pues en función de eso, pues yo auguro entre un 7,5, 8... Sí, yo opino. Yo creo que del 8 es muy complicado que Nolan. O sea, con la trayectoria que está llevando de los últimos años de éxito, yo creo que sería difícil. O sea, o que pasara eso, de este tío no ha entendido la Odisea y que le vaya. Pero por lo que hemos visto, tiene muy. Yo creo que va a generar... volviendo un poco a tu pregunta, creo que va a generar posiblemente opiniones muy contrarias, o muy a favor o muy en contra. Gente que esté un poco en medio va a ser complicado. Porque si los defensores acérrimos y Sí. ídolos absolutos de aquellos que tengan por ídolo a Nolan, pues les gustará muchísimo, ¿no? Porque quizá esa estética pues sigue siendo muy poderosa. Y al final se ha atrevido con un tema muy importante, que al final eso creo que también es algo que hay que valorar Sí, y sí, poner encima de la mesa. Y luego en contrario, pues opiniones muy en contra, ¿no? Porque todas las polémicas estas de lo que has dicho tú de la armadura, de Que la Elena de vestimenta, Troya sea una actriz efectivamente, pues, afroamericana. pues y- todos esos temas, quizás los más puristas, ¿no? Por ponerle algún concepto y encasillarlo, pues Sí. quizás generen más rechazo. Entonces, quizás haya mucha polarización entre las películas. Pero bueno, yo creo que espero que sea una película interesante y digna de ver. Y claro, como era súper interesante todo lo que hemos comentado, digo, vale, vamos a cambiar un poco el formato de las películas y todo de las recomendaciones de este programa. Y le puse deberes a Manu, le dije, mira, un poco captando el mensaje y estética o la idea de la Odisea, tráeme una película, una serie y un libro para recomendárselo aquí a los oyentes de En Ocasiones Recomiendo Cine. Pues mira, en primer lugar la película, yo había pensado en Vencer y Morir. Como la Odisea es una obra pues, histórica, ¿no? Trae una época, trae una obra literaria importante. Pues yo pienso en Vencer y Morir, ¿no? Que está ambientada sobre la rebelión que hubo en la región de la Vendée, en el distrito de la Vendée, durante la Revolución Francesa, y que es un episodio que ha sido olvidado por la historiografía tradicional hasta hace 15, hasta principios del año 80, hasta ahora, pues es un tema que había sido olvidado. Entonces, una película pues, que trata la rebelión de la Vendée en Francia contra la Revolución Francesa, cuenta la historia de un noble de Nazaret, cómo va liderando al ejército contrarrevolucionario en este caso, y es muy interesante, ¿no? Porque también trata temas pues, como la nobleza, la lealtad. Creo que es muy interesante de ver y creo que Me ha llamado la atención eso que ha dicho, que hay un noble que lidera un poco, me ha recordado así a la figura de Odiseo. bueno, ¿no? no es igual porque en este caso a Nazaret es el propio pueblo el que le obliga a liderar el Ah. ejército. No se pone el de en primer momento, sino que tienen que entrar a su casa y se lo encuentran debajo de la cama escondido. Pero bueno, sí es cierto que al final pues se decide y lidera durante 3 años al ejército contrarrevolucionario. Luego, pues como serie, evidentemente, Band of Brothers, que yo creo que es la mejor serie que se ha hecho de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la he traído principalmente porque yo creo que la veo muy fiel a la Segunda Guerra Mundial. Trata sobre la historia de la compañía ISIL, una compañía paracaidista que los lanzan en el día D, el 6 de junio de 1944, en las playas del norte de Francia. Y bueno, pues va contando todo el recorrido que va haciendo la compañía ISIL hasta el final de la guerra en Europa, hasta que pues, Hitler se termina suicidando. O sea, yo lo poco que, perdona que te corte, que he oído de esta serie es que ahí se ha visto, Tom Hanks estaba detrás, ¿no? Y que el reparto de Es muy bien, bueno, ¿no? es muy bueno. Es una serie que yo creo que todos los episodios son magníficos. En este momento no te sabría poner una pega. Está todo muy bien estudiado, muy bien plasmado y creo que es una serie muy buena de ver y volver a ver. Y luego ya por último el libro, pues evidentemente, como hemos estado hablando de la Odisea, pues yo animaría a todo el mundo a leer la Ilíada, ¿no? Que es la primera gran obra de Homero, como hemos mencionado. Es una obra de juventud de Homero, que pues donde por ejemplo trata la nobleza pues de un aspecto mucho más guerrero, de la fuerza bruta, que es muy interesante pues compararlo luego con la idea de nobleza y de moral que traerá Homero en su Odisea. Efectivamente. Yo la de Band of Brothers la tenía ahí pendiente, o sea que HBO por lo general hace cosas muy buenas, pero esta es verdad que era como de sus primeras series top, Sí, entonces... luego tiene una secuela
que es de Pacific, que es en el frente contra los japoneses, que también es excelente esa serie, porque plasma muy bien la crudeza de ese que fue el frente más duro, el frente del Pacífico fue el más duro. Pues ya sabéis, hay que verla 100%, ¿eh? Yo mira, como película, no sé si te sonará, había traído la de Master and Commander, Al otro lado del mundo, que es un peliculón, que yo creo que hasta que veamos la Odisea y ya veamos la magnitud, es de las mejores películas de aventuras marítimas que se han hecho nunca. O sea, te maneja el reparto también muy bien, porque ahí Russell Crowe hace un papelón, pero en general todos los secundarios de 10, la relación con Paul Bettany, de así un poco camaradería, de discrepamos pero luego reconciliamos, que se ve ahí también mucho en la Odisea, y me encanta. O sea, el director Peter Weir, pues ahí, o sea, yo viendo que luego estaba adaptado de un libro muy famoso, dije, joder, es que se puede hacer una adaptación que no sea un calco 100% al pie de la letra del material original, y capturar la esencia. Además, es una película que, bueno, mucha gente dice, no, es larga, no sé cuánto, son 2 horas, tampoco es para fliparnos. Lo que se dura 3 horas. Claro, o sea que si nos ponemos críticos con la extensión, y bueno, esto que me decís mucho, oye, ¿dónde la puedo ver? No sé cuánto, está disponible en Disney Plus. Y la verdad que es un poco como, o sea, cuando la vi dije, oye, me suena esto un poco a Moby Dick, porque es como, o sea, se obsesiona con la persecución del galeón francés, el que perseguían los bonapartianos. O los bonapartistas, quizás, sí. Y bueno, o sea, pero salvando ya la trama, está muy, muy interesante, y a mí me gustó mucho. Y como serie, quizás os sorprenda un poco, pero os traigo un anime, o sea, y a mí me pareció una obra maestra, porque, o sea, trata un tema que quizá veremos también en la Odisea, porque, o sea, Vinland Saga es una historia de vikingos, pero que cogen a Thorfinn, que, bueno, sin mucho spoiler, le pasa una tragedia familiar, y por intentar vengarse, o sea, se ve como el peso de la guerra muy, muy marcado en toda la historia, pero poco a poco, quitando la tragedia que le pasa, se transforma como la historia de Odiseo, o sea, una reflexión sobre la madurez, el perdón, incluso el verdadero significado de convertirse en un hombre y volver a casa. O sea, porque todo el viaje de Thorfinn es reencontrarse con él mismo, dejar de ser un animal que se dedica a la guerra. O sea, le hace una crítica a la guerra bastante interesante, y la frase mítica de esta serie de tú no tienes enemigos, o sea, eso de decirle tú al que veáis enfrente, que se ve mucho en la guerra de Troya, que por no es una nimiedad, pero que gente que no era enemiga, pues tienes que luchar contra ellos. Y la verdad que me parece una crítica muy, muy interesante, y cómo trata el tema del viaje, volver y todo, chapo. O sea, está disponible en Netflix, son 2 temporadas, es bastante ameno, quizás para los más así, no es excesivamente sangriento, pero como capta muy bien lo que son guerra, a fin de cuentas son vikingos pegándose de palos con franceses, o sea que, pero muy, muy interesante. Y como libro, un clasicazo, Los viajes de Gulliver. No sé si los más franceses dirán, no se pronuncia así, bueno, perdonadme mi francés, pero yo quizás es lo más parecido que encuentro de viaje, y no quería hablarlo porque de One Piece ya hablaremos otro día, pero de esto de travesía, me encuentro con islas, cada isla que llego es más rara. Bueno, sí, que ese sentido sí. Y claro, o sea, bueno, trata algo muy parecido a la historia de Ulises. Cada isla es una prueba, o sea, se ve ahí un poco como cada sitio donde llegan tiene una forma distinta de ver el mundo, bueno, el viaje de conocerse mejor a él mismo, o sea, y yo creo que es una lectura que, aunque todo el mundo conozca que pasa lo mismo que la Ilíada, o sea, todo el mundo se queda con los cíclopes, con no sé cuánto, aquí los liliputienses y los gigantes, pero cuando entra
al tomate, como se dice, de lo que trata cada uno. O sea, son temas muy, muy interesantes. Este recurso de presentar un personaje que va viajando y a la medida va experimentando un cambio interior es muy recurrente en la literatura. Sí. Por ejemplo, la Divina Comedia, pues también va como, veamos, Dante que va acompañado de Virgilio, pues recorre el infierno y el purgatorio, luego como Virgilio es un pagano pero no puede entrar en el paraíso, ya la acompaña la Divina Beatriz, pues también es algo muy recurrente. El propio Quijote, ¿no? También a medida Ese que va viaje recorriendo de- la Mancha, pues también un viaje, ¿no? Es un elemento que muy recurrente en la historia y que creo que es muy interesante, pues tanto en la literatura como en el cine. O sea, me está gustando todo lo que hemos comentado, porque la verdad que hemos tratado cosas muy, muy interesantes, pero desgraciadamente el programa está llegando a su fin, así que bueno, muchísimas gracias Manu por estar hoy aquí compartiendo tu punto de vista, que la verdad que es muy, muy interesante poder contar con gente formada en lo que a veces nos cuentan los cineastas, que no captamos siempre de primera. Y bueno, espero que hayas disfrutado de verdad de estar aquí. O sea, que aquí esta es tu casa. Cuando quieras volver, encantado para tratar mil cosas, porque seguramente que nos pueda dar mucho más contenido e información del cine histórico, que es muy amplio, gracias a que tenemos esa suerte. Ya está. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que he disfrutado muchísimo de la tertulia contigo. Y nada, aquí estoy disponible para lo que necesitéis siempre. Yo siempre, bueno, como yo estoy aquí, obviamente, gracias a Franja. Yo siempre que traiga un invitado le voy a dar la oportunidad que si quiere promocionar algo que haga. Yo sé que tú hasta hace poco escribías, no sé si quieres aprovechar un poco para contar que. Bueno, yo sí es cierto que ya lo tengo un poco más abandonado ciertamente. Pero bueno, sí es cierto que yo pues soy columnista de una revista digital que se titula La Iberia y ahí pues bueno, plasmo una reflexión. Por si alguien está aburrido y quiere leerla, pues bueno, ahí me puede encontrar. Que aquí Iberia.es. somos partidarios de difundir conocimiento, crear cultura y contenido bueno, porque yo sé que tú escribes muy bien. Y Muchas gracias, Pepe. por no enrollarme mucho más, antes de irnos lanzo la siguiente pregunta, porque nosotros hemos hablado de muchas cosas de la película sin verla, así que supongo que vosotros también tenéis vuestra propia opinión, o sea, contarnos qué expectativas tenéis de la Odisea, de la estética. Me gusta, no estoy de acuerdo con que no la haya hecho la armadura del Temu, yo quería que fuese no sé cuánto, pero bueno, espero que podáis sacar tiempo de entre partido y partido del Mundial, que vamos muy bien, gracias a Dios, y la veáis en los cines Yelmo, que vaya a estar súper fresquito las 3 horas que dura, y ya está, poco más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.